solicitan algunas recomendaciones en cuanto al uso de la tecnología y la educación permanente. Bueno, vamos a comenzar como dando un poquito de explicación en relación con esto. Cuando nosotros hablamos de educación permanente, si nos referimos al concepto aprobado por la UNESCO en esa reunión que hubo en París en el año de 1965, es una educación que está relacionada con todas las etapas de la vida del ser humano, desde antes del nacimiento, por cuanto ya sabemos que hay un proceso de aprendizaje en el vientre materno, a través de muchas, hoy en día pues se ha estudiado muchísimo cómo el niño o el feto antes de nacer pues puede tener a través de la audición y de la visión, podemos estimularlo mucho antes de su nacimiento, pero también esa educación tiene que ser a través de toda la vida hasta el momento de la muerte. Sin embargo, Felix Adam también sentía, o por lo menos pensaba, que el ser humano, aún después de haber fallecido, después de su muerte, puede seguir trascendiendo a través de sus obras, es decir, que puede seguir en ese proceso de enseñar o de orientar a los que quieran seguir su obra, y él es un ejemplo de eso. Nosotros todavía luchamos por instaurar la andragogía como ciencia de educar a los adultos y tratamos de que esa educación permanente pueda estar insertada dentro de esa ciencia que él trató de delinear, pero que lamentablemente no tuvo tiempo pues de desarrollarla, que es la ciencia antropagógica. La ciencia antropagógica tiene tres campos fundamentales que él logró diseñar, como en el campo pedagógico, el campo andragógico para los adultos, y su experiencia, o la que tuvimos, porque yo también trabajé muchos años con él en la Universidad de la Tercera Edad, es que los adultos mayores no están en condiciones de lograr sus aprendizajes con un modelo andragógico, porque el modelo andragógico está más bien orientado hacia esos adultos jóvenes y contemporáneos que tienen una serie de características biológicas, psicológicas, ergológicas y sociales muy importantes para diferenciarse de la pedagogía o del modelo que nosotros, más que todo, pues para los niños, es decir, aún cuando se está extendiendo hasta la adolescencia. Los adultos mayores tienen condiciones, o sea, características biológicas, psicológicas, ergológicas y sociales totalmente diferentes al adulto contemporáneo, porque ya hay dificultades auditivas, dificultades visuales, dificultades motoras. Uno no deja de aprender nunca, pero ya el aprendizaje en la tercera edad o en el adulto mayor es con más lentitud, es a su tiempo, y eso requería de una ciencia que él llamó la gerontagogía. Yo en diciembre del año pasado bauticé mi libro, donde pude recoger todas sus inquietudes y determinar o proponer una ciencia que llama la ciencia gerontagógica, teoría y praxis para la educación de los adultos mayores. Sin embargo, estudiando todo este proceso de lo que va a ser la ciencia antropagógica, llegué a la conclusión de que los adolescentes también tienen características biológicas, psicológicas y sociales muy distintas a las del niño y a las del adulto joven, porque aunque es una etapa transitoria, es una etapa de muchos cambios a nivel biológico, con una cantidad de hormonas que vienen a conducir a ese niño y transformarse en adulto, y eso crea una serie de situaciones y de circunstancias emocionales que generan en ese adolescente una etapa de mucha rebeldía, pero que ni siquiera es responsabilidad de él, sino responsabilidad de esos cambios que está viviendo a nivel de su cerebro, que realiza una poda sináptica, lo prepara para aprender, para ser adulto. Y todo esto tenemos que llevarlo al campo digital. ¿Por qué? Porque no podemos pretender que si vamos a elaborar materiales educativos digitales, sean igual para todos. Entonces, ese campo digital, es decir, esta educación digital que nos ha agarrado así como de sorpresa, que un día nos levantamos y nos encontramos con una pandemia que no nos permitía salir del hogar, que a los niños no les permitía ir a sus escuelas, y tuvieron todos que involucrarse dentro de un proceso digital, por internet, virtual, una educación virtual para la cual ni los niños ni los padres
los padres estaban preparados para conducir. Pero no solo son los niños, también los adolescentes están utilizando Internet para poder continuar con su proceso de aprendizaje, pero también los adultos, los que están haciendo sus estudios universitarios o sus estudios de posgrado, pero también los adultos mayores, porque resulta que los adultos mayores en este momento requieren de herramientas tecnológicas para poder seguir insertados en esta sociedad digital. Entonces, si nosotros en el momento de elaborar esos materiales educativos o en el momento de desarrollar las estrategias, tanto de aprendizaje como de evaluación, no tomamos en cuenta las características biológicas, psicológicas y ergológicas de estos 4 grupos, de estas 4 disciplinas que van a conformar el campo de la ciencia antropagógica, que sería la pedagogía, la efebagogía para los adolescentes, la andragogía para los adultos y la gerontagogía para los adultos mayores. Si no tomamos en cuenta estas características, pues realmente ese proceso de digitalizado no va a cumplir con las funciones que le corresponde, porque no va a estar orientado justamente a cada grupo etario. Eso es la inquietud que tengo pues en este momento y por eso quise traerlo pues al simposio. Creo que con eso ha quedado clara la pregunta. De todas maneras, estamos completamente para continuar explicando. Gracias, doctora Adam. Realmente algo que nos llama muchísimo la atención y que debemos conocer, y usted plantea muy acertadamente, que es la forma cómo acercarnos al adolescente. Bueno, para la doctora Gloria Carvalho hay una pregunta. ¿Cómo piensa usted que debe romperse con esa actitud que nos impulsa a negar nuestras propias capacidades? Bueno, gracias a todos por la atención y por la organización de este evento. Yo creo que la respuesta a esa pregunta es como decimos nosotros en el argot popular, no hay mal que por bien no venga, es el bloqueo. Porque cuando los que nosotros creíamos que eran los que saben, los salvadores, los que todo lo pueden, se niegan a atender nuestras necesidades. Entonces nos vemos, porque no ha terminado, apenas si tenemos una luz en el camino, nos obligan a atender nosotros mismos nuestros propios problemas. En el año 2015-2016, el pueblo venezolano dio una demostración de eso. Nosotros, bueno, todos en casa por muchos años nos acostumbramos, por ejemplo, a una marca de harina de maíz precocido. Y todos y cada uno de nosotros aprendimos a constituir nuestro alimento diario de manera autónoma y de manera diferente. Unas mamás hacían las arepas de remolacha, otros las hacían con auyama, otros las hacían con yuca, y en definitiva todas desde su propio pensamiento, desde su propia creación, resolvieron su problema. Y no eran ni nutricionistas ni ingenieros en alimentos. Entonces, gracias a Dios, nosotros estamos en una coyuntura que nos obliga a reconocer nuestra propia capacidad. Muchísimas gracias, doctora Carvalho. Realmente usted tiene toda la razón. Cuando empezamos a mirar de lo que somos capaces, de lo que podemos hacer, realmente entonces es cuando nos esforzamos por buscar resultados. Definitivamente que surja el problema para poder buscar la solución. Hay una pregunta para el doctor Milton Chávez, pero no lo veo, no sé dónde está. Doctor Chávez, ¿está usted conectado en este momento? Sí, buenos días, por aquí estoy. Ay, gracias. Doctor, tienes una pregunta por acá. Dice, ¿qué acciones sugiere usted para vencer ese individualismo presente en la cuarta era industrial? Serían varias estrategias. La primera es la comprensión y el estudio de que con ese individualismo nos estamos jugando la vida a corto plazo, en lo individual y en lo colectivo. ¿Okay?
modelo individualista definitivamente lo que hace es acercarnos a una etapa donde quizás la podemos relacionar como se ve el planeta Marte hoy en día. El segundo aspecto es revisar algunos criterios de cómo, no sé si me están viendo en este momento. Lo estamos oyendo fuerte y claro, lo oímos fuerte y claro, se nos fue un poco la imagen, pero ahí está. Algunos criterios. Fíjense, por ejemplo, las grandes decisiones a nivel planetario la toman un conjunto de líderes. El mismo tema del liderazgo. Hoy en día nos encontramos en una situación donde existen los líderes verdaderos, pero hay una tipología de líderes que son productos de la viralización de la información. Vemos actores que se apartan de principios éticos, que de ninguna manera actúan dentro de lo que sería el bien común. Los llamaríamos líderes no ecológicos, por decirlo de alguna manera. Y estos, cuando encontramos cuál es el sustento de su liderazgo en diversos campos, no solamente el campo político, nos damos cuenta que no obedecen a el respaldo de colectivos de seres humanos. Simplemente son productos de la viralización de información que motiva su sustento más que en aspectos positivos, los motiva es el sentido del odio, el sentido de la enfermedad mortal de la que hablábamos. El liderazgo que tenemos en el mundo en gran parte está sustentado, para decirlo de una manera simple, en el Big Data, es sustentado en los algoritmos de la inteligencia artificial y no la verdadera, lo que entendemos normalmente como sustento del liderazgo, que es el respaldo de seres humanos. Tendríamos que preguntarnos muchas veces y en muchos escenarios si estamos siguiendo líderes reales, líderes auténticos, o son líderes, yo los llamaría sintetizados ya por la inteligencia artificial, que lo que permite su existencia totalmente apartado de criterios y objetivos, sea cual sea incluso sus aspectos ideológicos, de lo que entendemos como el desarrollo humano. Ese es un aspecto que si observamos y lo conceptualizamos en diferentes áreas, podemos notar con facilidad. ¿Por qué hablo del liderazgo? Porque el liderazgo, a fin de cuentas, es el que generalmente en diferentes campos va a estar en la capacidad de tomar decisiones que nos terminan afectando a todos. Entonces, eso, estar atento sobre diferenciar, llamémoslo de alguna manera, en todas las áreas, al líder real del líder virtual, sostenido en una gestión de Big Data. Si no estamos alerta, esto está pasando cada vez con mayor frecuencia. Y otros aspectos que ya había mencionado, por ejemplo, con el manejo de Big Data, podemos contribuir a lo que llamé a controlar el excesivo uso de sistemas abiertos que atentan contra la visión integral. Entendiéndose en este caso sistemas abiertos, voy a dar el ejemplo más sencillo. Cuando tomamos un café en un llamado depósito desechable, estamos en presencia de un sistema abierto, porque ese sistema que nos va a proveer tan poca energía y cuya vigencia de beneficio es tan limitado, genera primero un gasto de energía que quién sabe si supera la energía que contiene el producto, un consumo de agua, y deja a nivel del planeta un producto que quizás se va a degradar, si es que no causa daño en el ecosistema, en años. Esto está siendo
Este ejemplo sencillo de ese sistema abierto que construye un vaso desechable que aporta poco y breve beneficio y su daño se prolonga en el ambiente, está ocurriendo también en el mundo del conocimiento y la información. La idea de lo viral no tiene nada que ver con verdad. Cuando vemos un contenido de información, aunque lo rechacemos, aunque nos burlemos, aunque nos opongamos a los criterios que ahí están, ya ese contenido de información ha logrado su efecto cognoscitivo, que es llamar nuestra atención, inclusive replicarlo para criticarlo. Entonces, el manejo en el Big Data, por ejemplo, se maneja de una manera muy distinta, donde cuando a veces pensamos que estamos rechazando algo, en realidad estamos sirviendo de tontos útiles a lo que es el objetivo del algoritmo, esa entidad que transfiere poder a otro y con la que interactuamos a diario. No sé si con esto respondo la inquietud. Así es, efectivamente, así es. Miren, ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a hacerte la pregunta al doctor Milton Chávez para seguir con la doctora Gloria y después con la doctora Elena. Una pregunta muy bien interesante, doctor Chávez. ¿Cuál es el riesgo inminente y qué acciones preventivas se pueden establecer en atención a los efectos de la cuarta revolución industrial y el aumento descontrolado de su impacto? Bien, en cuanto a la pregunta, no dejemos de lado la cantidad de efectos positivos. Estamos inmersos en la cuarta revolución industrial, no podemos rechazarla, tenemos que manejarla, utilizarla en nuestro beneficio. Aumento desmedido, incremento desmedido quizás no sea la manera en que yo lo llamaría, porque dijimos que toda revolución industrial se caracteriza por un cambio acelerado que transcurre en un intervalo de tiempo muy pequeño. Imagínense la tercera revolución, la informática, transcurrió entre el año 1960 y 1990, apenas 35 años, porque ya en el siglo XXI se iniciaba la cuarta. Entonces, más bien yo creo que la actitud correcta va en el entendimiento, en el cambio de nuestros contenidos epistémicos que provienen en gran parte de otras revoluciones industriales y diferenciarlos con esta. Porque, por ejemplo, yo hablé de que aunque nos resulte a veces sorpresivo, chocante, cómodo o incómodo, ahora, por primera vez en toda la historia del ser humano, convivimos, por decirlo así, con entidades que realizan lo que hasta ahora hemos llamado procesos cognitivos. Eso es una realidad que va creciendo. La inteligencia artificial avanza a pasos agigantados en los próximos años. No quiere decir que ya no tenga un sistema elevado de desarrollo e invade diferentes campos que van desde los temas más sublimes hasta, por ejemplo, el campo de los sistemas de armas a nivel mundial. Hoy es 23 de abril. China anunció ayer la preparación de la disponibilidad de un nuevo chip para la interfaz, que se trabaja en la inteligencia artificial, las interfaces materia biológica, materia cibernética. Ellos lo anuncian como un chip que permite interactuar cerebro de animales con sistemas cibernéticos. Si nosotros si perdemos la atención sobre estos aspectos, pues no podemos concentrarnos en sus aspectos positivos, no podemos estar atentos a que esto ocurra así y se nos desvía hacia la parte negativa. El convivir con una entidad que realiza procesos cognitivos cada vez de mayor complejidad. Segundo, como lo decía, que es capaz definitivamente
de procesar volúmenes de datos y a una velocidad que no puede competir ningún ser humano. Eso, el simple hecho de asumirlo, permite gestionarlo, tanto en el campo de cualquier organización y más todavía en el marco de la educación, de cómo enseñamos a los que ya no se llaman nativos digitales, sino a los que ya son propios de esta revolución industrial. Esos serían los principales aspectos. Yo lo resumiría en estar consciente de dónde estamos. Mucho discurso, mucha criterio, mucha premisa en el tiempo actual, cuando la analizamos, son premisas de la tercera revolución industrial, del mundo de la computación, del mundo de la informática, porque fue tan rápido la transición de tercera a cuarta que obviamente en muchos escenarios no se percibe la diferencia. Y porque, como ocurre muchas veces en la actividad humana, el vocabulario mismo, no hablemos de las normas, no hablemos de los fundamentos, no ha tenido tiempo de reconstruirse, más bien de revolucionarse. Entonces seguimos hablando de computación, de informática, de sistemas, y no nos damos cuenta que estamos en una nueva realidad que podemos explotar. Hay países que no podemos ubicar precisamente dentro de las primeras potencias, como es el caso de India, algunas pequeñas naciones europeas, y que sin embargo actúan con estrategias con gran profundidad en lo que es la irrupción de la cuarta transformación industrial, y no nos debe extrañar entonces porque tantos individuos, tantas personas de esos países ocupan posiciones de ponderancia. Un aspecto, y disculpa que me entiende sobre eso, esto no es un tema de tecnólogos, esto no es un tema para tecnólogos nada más, esto es un tema global, es una revolución que casualmente está centrado en lo digital y en lo virtual, pero que de ninguna manera debe ser visto como un tema tecnólogo. Sí, precisamente uno de los grandes problemas que enfrentamos es que muchas veces el formado en tecnología, que se quedó, que no ha cambiado sus criterios, que está todavía pensando en términos de la tercera revolución industrial, frena la comprensión y la discusión abierta con profesionales o con miradas transdisciplinarias, que es como debemos asumir todas estas cosas. Y eso sería algunos pasos para comenzar a trabajar. Gracias, doctor Milton Chávez. Excelente. Pienso que, no sé si están viendo el chat, hay cantidad de preguntas muy interesantes. Les recordamos que las que no podamos responder en este momento, los ponentes muy gentilmente nos ayudarán algunas están siendo respondidas ya, y otras se las vamos a remitir para que las tengan las respuestas en sus correos. Bueno, doctora. Sí, adelante. Quería agregar un punto que podemos tomar como un punto de humor, pero también de reflexión. Los últimos estudios en el campo de la medicina muestran que en nuestro organismo, si sumáramos la masa corporal compuesta por microorganismos en nuestros cuerpos, en cualquiera de nosotros, estando saludable, suman de 2 a 3 kilos. Eso es más o menos el doble de lo que pesa nuestro cerebro. Yo lo tomo como una alerta de cómo es posible que seres que en realidad, como nosotros, somos una comunidad muchas veces de millones de microorganismos indispensables para la vida de nosotros mismos, cómo es posible que recurramos a un paradigma tan antiguo como el del individualismo. El cambio en la cuarta revolución no proviene, como decía, solamente de aspectos tecnológicos. Y yo voy a dejar una idea
provocadora que no tuve tiempo en la exposición. Siempre hablamos, es lo viral, que la pandemia es la causa de una serie de cosas. Crisis económicas, recesiones, pandemia como causa. Y yo les invito a hacerse una pregunta. ¿No es la característica de la pandemia una consecuencia, más que una causa, una consecuencia de cómo hemos violentado con el paradigma individualista la ecología del desarrollo humano? Hemos desarrollado ingenios tecnológicos en diferentes aspectos, por ejemplo en el militar, en la exploración del espacio, pero no hemos desarrollado, no hemos invertido en una estrategia sobre la salud humana, que definitivamente sería un aspecto esencial, es un aspecto esencial de esa visión ecológica del ser humano en su contexto. Entonces, tenemos que, sobre los discursos que se hacen virales gracias a las tecnologías de la cuarta revolución industrial, yo les invito, no les respondo, les invito a hacerse la pregunta: ¿es la pandemia una causa de muchos males o es la pandemia una consecuencia de que no hemos sido realmente eficientes en el paradigma del ecológico del desarrollo humano, y que en todo lo contrario, contrario hasta nuestra propia naturaleza, el individualismo nos está pasando factura? Muchas gracias por permitirme estar agregado. Gracias a usted, doctor Chávez. Bueno, una pregunta para la doctora Gloria Carvalho. Dice, en su experiencia como docente, ¿qué piensa usted que se necesita para crear otra callapa que nos permita resolver problemas? Bueno, esa es una pregunta bien interesante. Yo me muevo en el mundo de la ingeniería, estudié ingeniería, pues, y si uno se va a la definición de la palabra, se supone que un ingeniero es el que pone su conocimiento al servicio de la comunidad en la resolución de problemas, y no es una definición ahorita de socialismo, es la definición histórica de a qué se llamaba un ingeniero. Entonces yo creo que nosotros en el modelo educativo hemos un poco perdido ese origen, porque para nosotros es transmitir información, pero no hay como una puesta a prueba de ese verdadero ingenio, porque en sentarse allí y escuchar a un profesor hablar, pues no hay nada de ingenio, habrá atención, habrá cualquier otro tipo de cualidad. Entonces, nuestro modelo educativo tiene que transformarse no solo al transferir conocimiento, sino también en obligar a nuestros estudiantes y obligarnos nosotros, porque a veces como profesores también es más cómodo tener un cuaderno con los apuntes y yo semestre a semestre voy y repito, pero me despego, me desconecto de para qué sirve ese montón de cosas que transmito. Yo misma como profesora me despego de eso. Entonces, la respuesta sería es que nosotros tenemos que incluir en nuestros modelos educativos, como decía Oscar Barzazki, la solución de problemas cotidianos. Y a veces nosotros estamos muy encasillados a que, qué sé yo, si tenemos un problema de electricidad, eso lo va a resolver un ingeniero eléctrico. Me voy a permitir contarles acá una anécdota real, verídica, de nuestro problema eléctrico nacional, que relaciona a todas las disciplinas del conocimiento. Nosotros por muchos años importamos las semillas de papa. Entonces el comandante Chávez inicia una idea o un proyecto para que fuésemos soberanos en papa. Entonces, bueno, mucha gente se pone a trabajar y se siembran muchos espacios en Mérida con papa. Resulta que el 95% de la papa que se consume hoy en día es papa nacional. Pero en ese logro, porque es un logro, se deforestaron todas las márgenes
del río Santo Domingo, allá en Mérida, y del río Aracá. Entonces hay una hidroeléctrica que subía de energía a Mérida y a Barinas, esa es la central hidroeléctrica Planta Páez, y bueno, tenemos papa, pero como deforestamos, todos los sedimentos fueron arrastrados a la presa y entonces perdimos el volumen útil de la presa. Bueno, llega un ingeniero y resuelve eso, drena los sedimentos. Cuando dreno los sedimentos, entonces primero se dañaron las turbinas y segundo, esa agua cae a Hidroandes, que es el agua de consumo de todos. Entonces fíjense como la solución de un problema creó dos problemas diferentes. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, con estudios de otros cultivos, con gente que sepa qué plantas pueden controlar los sedimentos, con trabajo social en la comunidad, porque después que le dije a la persona, siembra papa, al día siguiente le voy a decir, no siembres más papa porque ahora no tengo electricidad o porque ahora no tengo agua por las papas. ¿Para qué les cuento yo todo esto? Porque nuestro modelo educativo tiene que transformarse hacia nuestras realidades. Si nosotros vamos a enseñar la asignatura que sea, tiene que ser con la visión de cómo contribuye esta asignatura a la solución de nuestros problemas. Y a mí como docente me ha tocado una de las más difíciles, yo, teoría electromagnética. Imagínense ustedes, la gente arruga la cara y saca la lengua cuando uno le menciona ecuaciones de Maxwell, pero si uno estudia eso es porque eso en algún momento de la historia le solucionó un problema a alguien. Lo que tenemos que rescatar cuál era ese problema y vincularlo con nuestra cotidianidad. Y sí se puede, estamos a la disposición, se les decía en la intervención pasada, ¿qué tiene que ver un veterinario con el COVID? Bueno, nosotros tenemos unos innovadores que están diseñando unos ventiladores pulmonares. Yo no puedo sacar un prototipo y meterlo en un hospital. Yo necesito probar eso en animales. ¿Y cómo sé yo cuál es la frecuencia respiratoria de un perro, de un caballo, con el animal que lo voy a probar? Necesito el veterinario. Entonces tenemos que retomar ese concepto del equipo, de la integralidad, y es lo que hemos hecho en Callaperoica. En Callaperoica somos lo que somos, porque tenemos desde un plomero y un electricista de la comunidad, y tenemos abogados, tenemos gente experta en números, tenemos la integralidad, el concepto de universidad. Yo creo que está ahí el secreto. Problemas nos sobran, lamentablemente. Tomar uno y unirnos como equipo para resolverlo. Muchas gracias, doctora Gloria Carvalho. Yo quería aprovechar la oportunidad de dar lectura a algo que me acaba de llegar. El doctor René Chacón, director del Núcleo Palo Verde, está con nosotros desde el inicio. Por unos problemas de conectividad no había podido o no ha podido saludarnos. Entonces, leo a todos estos maravillosos ponentes que hoy nos acompañan, un abrazo, mi gratitud a ustedes, doctorandos, maestrantes, que han organizado este evento tan extraordinario, mis felicitaciones. Y a todos aquellos que están conectados, sepan que Palo Verde siempre va a estar como pionero en todo lo que inicie nuestra universidad. Muchísimas gracias, doctor René Chacón, director del Núcleo Palo Verde. La pregunta para la doctora Elena Adams, para continuar como en la dinámica que venimos trabajando. Dice una de las conectadas en esto, ¿cómo hacemos para preparar al personal docente en esta era digital con la rapidez que están demandando las cosas? Bueno, en relación con esta nueva cultura digital que ha llegado para quedarse, porque aun cuando hay muchas personas que todavía tienen la ilusión o la esperanza de que podamos retornar a esa normalidad con la cual nosotros nos hemos venido manejando hasta ahora, particularmente yo creo que
todo lo digital se va a convertir en un ethos o modus vivendi. Es muy difícil que después de casi año, bueno, más de un año que tenemos recluidos en nuestros hogares, trabajando desde los hogares, porque las universidades, como todas instituciones, a raíz de la pandemia, han tenido pues que tomar la decisión de instaurar a través de estos mecanismos virtuales, a través de todas estas herramientas tecnológicas, pues seguir actuando, pero a través de otros medios. No son los medios tradicionales de uno trasladarse a su oficina y tener el personal ahí cerca con el cual puede reunirse y puede resolver y tomar decisiones. Ahora tenemos que tomar decisiones desde nuestro hogar. Los estudiantes han aprendido desde muy pequeños, porque no vamos a hablar solamente de los estudiantes universitarios. Hay niños de preescolar que están haciendo sus tareas a través de estos medios digitales. Es muy difícil que después que se instaure esta cultura digital, nosotros podamos volver a la normalidad de una oficina, de unos estudiantes en el aula, de un profesor parado frente a un pizarrón, cuando el niño se ha acostumbrado a manejar elementos que tienen una velocidad muy rápida para producir información y comunicación. De hecho, yo particularmente, esto es una idea mía, yo siento que en este momento, así como el cerebro evolucionó desde el reptil al límbico y del límbico al neocortés, yo siento que en este momento el cerebro de los seres humanos, ante esta disrupción que es histórica en la evolución del ser humano en la Tierra, está también evolucionando hacia una cuarta etapa que yo no puedo decirles a ustedes cómo se puede llamar ni cómo la llamarán los científicos que realmente saben de esto, porque es solamente como una reflexión que yo tengo de que el cerebro tiene en este momento que de alguna forma seguir evolucionando hacia una etapa de digital, donde él pueda realmente poder manejar estas figuras y toda esta información que es activa. Es decir, todos estos son métodos muy activos, es decir, en el tiempo, nuestro cerebro necesita para incorporar como conocimiento esa información mucho más tiempo que lo que necesita la información para hacerse obsoleta y que aparezca una nueva. Entonces, nos vamos a quedar en el tiempo para poder nosotros acumular tanto conocimiento. Entonces, el cerebro va a tener que adaptarse a estas nuevas, a esta cultura digital, es decir, a poder procesar toda esa cantidad de información en un tiempo realmente corto. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tratar, después que la pandemia sea controlada, porque tenemos que pensar que sí se va a controlar y pues nuevamente el mundo va a poder funcionar no como hasta ahora lo había venido haciendo, va a funcionar pero de otra manera, porque va a ser una nueva realidad, va a ser un nuevo ethos o modus vivendi. Eso va a afectar nuestras costumbres, nuestras manera de ver la vida, de hacer proyectos, de trabajar, de estudiar, de socializar, todo va a cambiar, pero va a cambiar en función de la tecnología, de lo que hasta ahora se ha venido manejando de una manera pues bastante normal, pero que de repente irrumpió y no nos queda otra que aceptarla. En cuanto a las preguntas de que yo vi que habían varias allí, que cómo hacemos con los profesores para que realmente, bueno, tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad, tenemos que prepararnos, tenemos que empezar nuevamente a buscar herramientas donde nosotros como facilitadores dentro de esos espacios de ciberespacio podamos realmente conducir unos procesos de aprendizaje que sean, es decir, que sean realmente beneficiosos, porque también hay una pregunta allí que me llamó mucho la atención, donde la persona dice, bueno, y si vamos a manejar la educación a través de estos medios virtuales, ¿qué garantía tienen las universidades para dar un título universitario de que ese estudiante realmente es el que ha contestado las preguntas, el que realmente ha interactuado con ese facilitador?
Bueno, para eso tenemos que prepararnos, tenemos que elaborar materiales educativos digitales que nos garanticen a nosotros una evaluación confiable. Tenemos que aprender a hacer nuevos instrumentos de evaluación, estrategias de aprendizaje distintas, porque no es lo mismo manejarnos en un aula donde podemos a lo mejor en el momento, en el tiempo y el espacio, dar una retroalimentación. Aquí el tiempo y el espacio no existe. Esto, hay una sincronía total. Yo puedo lograr una sincronía a través de una pantalla, pero si esa persona que está en esa pantalla no me da la cara, no abre su video, ¿cómo sé yo exactamente que esa persona me está escuchando? Posiblemente yo estoy viendo allí su nombre y su cara, pero ella está en otra cosa. Entonces ahí, por eso cuando yo hice mi presentación, hablaba de la parte de los valores, de que la andragogía tiene unas teorías, unos principios y unas doctrinas que están alrededor de valores, porque es muy importante formar en valores para que realmente ese estudiante sea capaz de saber la responsabilidad que tiene, porque su aprendizaje va a quedar bajo su responsabilidad. Es decir, él va a ser responsable de aprender lo que realmente está buscando a través de ese medio. Y como decía el profesor Milton, él decía que si la pandemia es una consecuencia de todo el desastre que hemos venido de la forma es decir, pienso que como poco responsable, pues hemos actuado con el planeta Tierra y nos está pasando la factura. Pero yo pienso que es causa y efecto, porque a raíz de que se presente esta pandemia, pues también el mundo ha dado un giro de 360 grados, porque no nos imaginábamos nunca que íbamos a tener que permanecer tanto tiempo dentro de nuestro hogar, que no íbamos a poder volver a nuestro trabajo, que no íbamos a poder ver a nuestra familia, y estamos pensando que eso va a cambiar. No, eso va a quedar en tiempo y espacio. Esta nueva cultura digital vino para quedarse y para cambiar todo nuestro modo. Entonces, hay que prepararse para poder abordar con claridad, realmente con responsabilidad nuestro papel como educadores. Porque lo importante de todo esto es que la educación va a seguir siendo el centro y el eje de toda esta cultura digital. Y si nosotros, que somos los responsables de conducir estos procesos, no nos acercamos a esa situación y no buscamos las maneras de prepararnos, de seguir aprendiendo. Por eso es tan importante la educación permanente, porque hay muchos adultos mayores que no están relacionados y le tienen temor a la tecnología. No podemos dejar que ese grupo etario quede aislado socialmente, porque la sociedad, esta sociedad de la ultramodernidad, que es la sociedad digital, va a dividir al mundo en dos grandes grupos: la sociedad tecnológica y la sociedad no tecnológica. No podemos permitir que nuestros adultos mayores pasen a ese grupo de sociedad no tecnológica, porque vamos a necesitar de su experiencia, vamos a necesitar de sus vivencias, de todo lo que han acumulado a través de todos los años para continuar en este proceso de evolución hacia esta cultura digital. Bueno, muchísimas gracias, y de verdad que me encanta esa cantidad de preguntas tan interesantes que a través del chat yo he ido tomando nota de ellas, porque siento que hay una gran motivación y que hay un gran interés realmente para, al mismo tiempo creo que aparte de la motivación y el interés también hay un gran temor, porque no podemos tampoco pensar que somos tan fuertes como para asumir esto de una manera fácil. No, no es fácil. Lo que nos espera es bastante fuerte, complicado, pero sí podemos. Yo no creo que el hombre, el ser humano, podrá nunca ser sustituido por ninguna máquina, por ninguna computadora, por ningún robot. La diferencia entre las máquinas, con toda su inteligencia, y nosotros, es que nosotros tenemos sentimientos, tenemos alma. Las máquinas no tienen alma. Y mientras el alma exista, nosotros no seremos sustituidos jamás en el mundo por ningún equipo, por muy inteligente que sea. Bueno, esa es mi manera de pensar.
Bueno, hemos tenido hoy una jornada interesantísima. Estamos muy satisfechos y además agradecidos por nuestros ponentes, porque cuando estamos leyendo los comentarios, de verdad ustedes no se imaginan lo que nos está llegando de la gente que los está siguiendo por WhatsApp. Con un entusiasmo increíble, de verdad que así con una esperanza de que están viendo otras cosas, otras luces. ¿Cómo decirles gracias? Solo se me ocurre recordar esas palabras de Octavio Paz, cuando decía: de pronto perdí la fe en la eficacia del vocablo. Gracias se queda cortico para lo que ustedes han hecho por nosotros esta mañana. Nos han hecho, fíjense, hemos viajado por la tecnología, hemos viajado por el conocimiento, recorrimos la vida de Félix Adam, vimos la experiencia de esta caraqueña, bueno, no sé, con ese afán que es la doctora Carvalho. El doctor Milton Chávez nos hizo reflexionar y nos ha puesto a pensar que tenemos mucho que hacer. Ustedes nos han convocado a seguir construyendo futuro. Ustedes nos dicen que sí, que estos relatos, que esta información, que vuestros saberes son el pasaporte para nosotros cambiar esas realidades que nos atormentan. Pensamos que pandemia y pospandemia definitivamente van a ser los retos. Nosotros vamos a seguir, vamos a ver cuánto tiempo nos queda. Yo voy a chequear con el profesor Hernández, pero quiero decirles que estamos realmente muy emocionados y emocionadas por todo lo que ustedes han representado en esta mañana. Yo sé que no les podemos dar un abrazo, pero por favor, si cierran los ojos van a sentir toda nuestra energía, todos nuestros abrazos, que están diciéndole gracias. ¿Sí? Denme 5 minutos, un break para preguntar. Van a tener, ustedes me perdonan, pero van a tener que contestar cantidad de preguntas. Después voy a pedir, por favor, que nos ministren sus correos, doctora Adam, doctora Carvalho, doctor Chávez, para enviarles todas esas preguntas, porque créanme, ahora tienen una cantidad de fan cada uno de ustedes tres. Y son OSRistas, con toda esa fortaleza del maestro Simón Rodríguez. Permítanme un minuto mientras hablo con el profesor Hernández.